Bueno chicos, bienvenidos para todos al curso de Bases de Química del Sistema Nervioso. Me presento, mi nombre es Mateo Vázquez, soy médico, hace rato que estamos trabajando un grupo de docentes con el profe. Yo me acuerdo que entré en el curso de Bases de Bioquímica de la Tecnología en segundo, así que ya pasó bastante tiempo. Pero bueno, se formó un buen grupo docente y como siempre estamos por ahí queriendo dar un poco más. Desarrollamos este curso, ya es la tercera edición. Le agradecemos siempre por acompañarnos. Tenemos más de 200 inscritos siempre que lo hacemos. Así que bueno, muchas gracias como siempre por el apoyo. Las dudas ya las aclaramos. Vamos a empezar las dos primeras clases. Si bien tocamos algunos temas por ahí un poco finos de química, es más que nada un paneo general. Sabemos que hay alumnos, la mayoría son de medicina, pero hay otras disciplinas que también hacen el curso. Así que vamos a dar un pantallazo general de las cosas que hay que saber manejar y los conceptos que hay que reconocer, como para ya si el resto de las clases se va poniendo más fino y cada clase tiene un tema bastante específico. Ustedes lo saben porque pueden leer el programa que está publicado en el Classroom. La idea de esta clase ahora es revisar rápido y muy básico los conceptos de neuroanatomía como para ubicarnos cuando hablemos de o asociemos alguna función a alguna región. Así que vamos a dar un pantallazo general de eso. Por lo general decimos o podemos definir el sistema nervioso como un conjunto de órganos y tejidos que otorga la capacidad de percibir, transmitir, procesar, integrar y responder a una enorme gama de estímulos en muchísimas escalas al mismo tiempo y en diferentes tiempos. Por eso es tan complejo. Hay miles de definiciones. Este, pero siempre uno como que está priorizado el estudio del sistema nervioso, no solo en el estudio de medicina, pero en varias carreras por una cuestión de que es sumamente importante como sistema en la preponderancia de la homeostasis, o sea, junto con el sistema endocrino es por lejos los dos sistemas que más influyen en la regulación del medio interno, ya sea indirecta o directamente participa en la enorme mayoría de enfermedades, porque de cajón toda enfermedad tiene un componente subjetivo que va a afectar el aparato psíquico del sistema nervioso y hay una enorme cantidad de enfermedades que son propias del sistema nervioso, ya sea central o periférico, por lo cual está siempre involucrado, siempre hay que tenerlo en cuenta. Incluso si vemos algunas estadísticas, la segunda causa de muerte en el mundo es por ACV y la ACV también es la cuarta causa de discapacidad, esto es del accidente cerebrovascular. Es la demencia la séptima causa de muerte en el mundial y según la OMS, uno de cada cuatro personas en algún momento de su vida va a padecer algún trastorno psiquiátrico. O sea, ¿a qué vamos con esto? Vamos a que medicina por sobre todas las cosas, pero sin importar la disciplina, o sea, kinesio, biotecnología, enfermería, componente terapéutico, es muy, pero muy probable que en algún momento cualquier persona que haga algo relacionado con la salud se encuentre con alguna cuestión del sistema nervioso. Por eso, más que nada, tanto estudio y tanta bibliografía dedicada a su estudio. Entonces, bueno, la división del sistema nervioso hay distintas maneras. Lo podemos dividir funcionalmente en un sistema nervioso de la vía de relación y en un sistema nervioso autónomo. A su vez, el autónomo tiene un componente simpático y uno parasimpático. Al sistema nervioso de la vía de relación le decimos a aquella porción funcional que está destinada a permitirnos a nosotros entender nuestro entorno, relacionarnos con nuestro entorno y todo lo que sucede alrededor. Y el sistema nervioso autónomo es el gran regulador del medio interno y bueno, tiene tanto funcional como anatómicamente, ya lo vamos a ver más adelante, un componente simpático y otro parasimpático, que cada uno tiene su función y trabajan fisiológicamente distinto, podría decirse. Anatómicamente podemos decir que lo dividimos en central y periférico. El central es aquel que está contenido en lo que decimos que es el esqueleto axial o cráneo vertebral, o sea, cráneo y columna vertebral, y el periférico es lo que está por fuera. Todos, no importa la división que usemos ni cómo lo estudiemos, vamos a tener el típico, o sea, el típico procesamiento de estímulo, receptores, procesamiento, efectores y respuesta. Es siempre un patrón que se va a mantener y es bastante interesante tenerlo presente porque cuando nos toque describir cualquier función del sistema nervioso, si nosotros nos acordamos de esto, vamos a poder escribir la gran mayoría sin necesariamente saberse todo de memoria. Es un patrón que se repite y ahí lo vamos a ver bastante. Un breve repaso de los planos anatómicos para que todos estemos más o menos ubicados cuando hablamos.
esto es un cuerpo humano en posición anatómica. Lo que se llama plano sagital es un plano que va de adelante hacia atrás y divide el cuerpo en dos mitades, una izquierda y una derecha. Lo que se llama plano frontal o coronal también divide el cuerpo en dos mitades, pero una anterior y otra posterior. Y también tenemos el plano transversal que divide en dos mitades, una superior y una inferior. Como repaso rápido, vamos viendo el sistema nervioso central, que está compuesto entonces por el encéfalo, que está contenido en el cráneo, y por la médula espinal, que está contenida en la columna vertebral. Esto es una visión desde posterior y vemos que todo lo que está alrededor es lo que nosotros conocemos como sistema nervioso periférico, que a su vez podemos decir que el sistema nervioso periférico tiene plexos, que es como un conjunto de raíces nerviosas, o sea, no son más que un conjunto de todos cables. También existen cadenas en el sistema nervioso periférico, que las podemos definir como una sucesión de fibras y ganglios nerviosos. Y también hay ganglios, que no son más que muchas neuronas juntas, o sea, son cúmulos de cuerpos neuronales, pero no están a nivel central, sino a nivel periférico. Por ejemplo, esto es un dibujo de un atlas, es un corte coronal, o sea, lo cortamos de frente, lo estamos viendo nosotros como si fuese de adelante, y vemos cómo de lo que es médula y bulbo emergen raíces nerviosas. Esas raíces nerviosas se juntan en la periferia, saliendo de lo que es el agujero de conjunción o el agujero foramen vertebral, y forman plexos. Esos plexos llevan diferentes fibras, motoras, sensitivas, autónomas, ya sean simpáticas o parasimpáticas. Acá vemos lo mismo, esto es un corte parasagital, o sea, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Y acá vemos algo bastante típico, que es esto, es la cadena simpática paravertebral, estamos a nivel cervical, y una cadena no es más que eso, o sea, es una sucesión de fibras y ganglios. Acá tenemos un ganglio, que es el ganglio estrellado, bastante conocido, pero básicamente ganglio, fibra, ganglio, fibra, ganglio, fibra, ganglio. Eso es una cadena y la encontramos en toda la columna vertebral. Bien. Vamos siempre a tener como generalidad del sistema nervioso que hay una división importante, sustancia gris y sustancia blanca. Esta división surge básicamente de la composición. Nosotros decimos que cuando hablamos de sustancia gris estamos hablando de cuerpos neuronales. Mientras que cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de fibras nerviosas mielinizadas, que la mielina es justamente lo que le da ese color, ya lo vamos a estudiar un poco más adelante. A nivel de la médula espinal, la sustancia gris se acomoda a nivel central, o sea, está en el medio, y ahora lo vamos a ver, forma como una especie de astas y columnas. Mientras que a nivel periférico está la sustancia blanca en la médula espinal, formando haces y cordones que suben y bajan. Los que bajan, o sea, van hacia los miembros, o hacia el tórax, o hacia el tronco. Los que suben van hacia el encéfalo. En el encéfalo, la sustancia gris es un poco más compleja. Nosotros sabemos que la corteza nuestra es todo sustancia gris, o sea, la corteza es todo tejido nervioso formado por cuerpos neuronales muy plegados, ahora lo vamos a ver. Y también está a nivel basal, es decir, está en el medio de la sustancia gris formando los famosos ganglios basales, que son cúmulos de cuerpos neuronales que están envueltos en una pelota de sustancia blanca, que sí, a nivel del encéfalo es central, porque hay comisuras que unen parte del hemisferio cerebral izquierdo con el derecho, el cuerpo calloso hace eso, por ejemplo, y también hay otras estructuras más también de pura sustancia blanca. A nivel sistema nervioso periférico, como habíamos dicho, los cuerpos o cúmulos de cuerpos neuronales formaban ganglios, eso también es sustancia gris, mientras que la sustancia blanca en el sistema nervioso periférico son todos los nervios, plexos y cadenas, que son todas fibras nerviosas mielinizadas. Por lo general le vamos a atribuir a los cuerpos neuronales una función de procesamiento y respuesta, o sea, procesamiento de un estímulo o de muchos al mismo tiempo y elaboración de una respuesta, mientras que a la sustancia blanca se le atribuye una función más de percepción de los estímulos, de su conducción, y permite la integración de los diferentes cúmulos de cuerpos neuronales, o sea, la integración de la sustancia gris. Por lo general, como si fuese algo un poco más de memoria, pero se repite casi siempre. Cuando nosotros hablamos de anterior al sistema nervioso, siempre es el componente motor el que está representado. Por lo general, el posterior está representado al sensitivo.
Y esto sí también es también como si fuese una ley. Siempre la complejidad de la estructura de la que estemos hablando va de mayor a menor según la altura. O sea, mientras más elevado, más complejo es. Por ejemplo, la corteza cerebral o los hemisferios cerebrales son bastante más complejos en estructura y función que la médula espinal. Este, y todo esto, tanto a nivel central, a nivel periférico, está soportado por el tejido conectivo, que en este caso es especializado y se conoce como meninges. Nosotros quisimos incluir un poco de desarrollo embrionario como para que sepamos de dónde surge el tejido nervioso en el cuerpo. Nosotros tenemos que, a partir de un proceso que se denomina gastrulación, se forman las capas germinativas a nivel embrionario y del ectodermo, que es una capa germinativa bien rostral, se forma la placa neural. Esa placa neural va evolucionando, después se pliega y forma un surco, y después ese surco como que se cierra y forma un tubo neural. Y a su vez hay un conjunto de células que forman como si fuese un asta o una cresta, que se denomina cresta neural, que sale a partir de ese tubo. El tubo neural es como si fuese literalmente un tubo de tejido nervioso embrionario que, a partir de allí y en orden, desde lo más rostral sería, o sea, desde superior a inferior, y desde el centro hacia la periferia, va a ir desarrollándose durante todo el periodo embrionario y todo el periodo fetal. Esto, o sea, el tubo que veíamos recién, va desarrollando vesículas. Acá tenemos lo que sería cerebro anterior, medio y posterior, y la médula espinal. Se va agrandando esas vesículas, van formando vesículas cerebrales primarias. No es necesario que ustedes sepan todas las divisiones, solamente sepan que hay un tubo neural, y a partir de eso, en un orden, siempre rostro caudal y de central a periférico, se van desarrollando todas las estructuras que conocemos como el sistema nervioso central postnatal o de la vida extrauterina, por así decirlo. Piensa, acá vemos desde posterior, hacemos un poco de zoom y vemos que contenido en la columna vertebral está en la médula espinal. Esa médula espinal, de nuevo, tiene raíces que emergen. Esas raíces forman un nervio raquídeo, que se le dice nervio raquídeo mixto, porque, como habíamos dicho antes, va todo junto. Si bien hay una raíz anterior y una raíz posterior, que la anterior, como dijimos, es motora y la posterior es sensitiva, que se ve acá. Esta raíz que está acá es anterior y esta es posterior. Esto es un ganglio dorsal, que es un ganglio justamente periférico, o sea, es un cúmulo de sustancia gris de cuerpos neuronales, que, bueno, funciona como primera estación de relevo de la mayoría de las modalidades sensoriales. Pero fíjense que el nervio mixto, el nervio raquídeo, justamente, o sea, tiene componente motor, tiene componente sensitivo y tiene componente simpático. Vamos a leer en casi toda la bibliografía que la podemos dividir en segmentos a la médula espinal. Esto, más que nada, es para facilitar el estudio de eso y también para facilitar un poco la clínica cuando nosotros estamos enfrente de un problema o de un paciente que tiene una sensación anormal o un problema motor en determinada región del cuerpo. Poder dividir la columna y la médula en segmentos nos permite a nosotros identificar o tratar de encontrar dónde estaría el problema. Los segmentos son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxigio. Esta división a veces varía en la bibliografía. Y acá vemos básicamente cómo está dispuesto o cómo es la configuración interna del sistema nervioso, más que nada en la porción inferior del sistema nervioso central. O sea, tenemos la médula espinal. Esto es sustancia gris. Y acá están las astas de las que estábamos hablando. Acá nosotros lo estamos viendo de frente, como estamos adelante, o sea que esta raíz es la raíz anterior y esto que está atrás es posterior. Acá estaba el ganglio espinal dorsal y acá se estaría formando el nervio raquídeo mixto. Estas son fibras que emergen de neuronas motoras que están en el nivel del asta anterior de la médula espinal, emergen y van hacia a su órgano efector, que puede ser, por ejemplo, un músculo. En cambio, estas fibras están llevando información sensitiva desde, por ejemplo, la piel. Entonces, llevan la información al asta posterior de la médula espinal, que tiene muchas divisiones,
porque hay distintos tipos de neuronas sensitivas a ese nivel, no es importante ahora, pero sí funciona entonces un nervio raquídeo mixto. Van a ver que alrededor de todo esto hay sustancia blanca, ¿sí? Todo esto, o sea, como si fuese el tubo que ustedes ven acá, es todo sustancia blanca alrededor de esa sustancia gris. Esa sustancia blanca a su vez tiene divisiones, o sea, esto se denomina surco anterior de la médula espinal, hay surcos que son paramedianos, hay un surco posterior. No es tan importante eso, es solamente la división que se hace de los haces. Porque esto básicamente que es sustancia blanca son dos haces nerviosos, o sea, conjunto de fibras que están llevando hacia el encéfalo, hacia arriba, y están trayendo desde arriba hacia abajo, o sea, desde el encéfalo a la médula, información constantemente. Bueno, como dijimos, siempre vamos a encontrar las meninges en todas las porciones del sistema nervioso central. Esto es un corte transversal a nivel de una vértebra lumbar, seguramente. Nosotros es como que lo cortamos y lo estamos viendo desde arriba. Esto es el cuerpo vertebral, que es anterior. Esto sería lámina con la apófisis espinosa, o sea, posterior. Y acá vemos, en el centro está la médula espinal, con la sustancia gris. Acá está un poco más real, van cambiando el esquema anatómico, es así, bastante más real, como se ve, es así. Esto es entonces astas posteriores, estas son astas anteriores, y en el medio está la asta intermedia, que es el componente simpático y parasimpático, dependiendo del segmento que estemos hablando. Alrededor entonces de la sustancia gris, o sea, alrededor de los cuerpos neuronales, todo sustancia blanca, que son entonces los cordones que estábamos diciendo recién. Y de allí emergen, de nuevo estamos viendo lo mismo que antes, un poco más aumentado, raíces nerviosas, anterior y posterior, y forman el nervio raquídeo mixto. Entre la médula espinal y lo que sería el espacio paravertebral, lo que sería queda como un hueco ahí que está formado por tejido adiposo, por muchas venas y arterias que van recorriendo, suben y bajan la médula espinal. Eso es un espacio que se denomina espacio peridural o epidural. ¿Por qué? Porque, bueno, la capa más externa que está recubriendo y protegiendo al sistema nervioso central es la dura madre. Entonces, lo que está por fuera de la dura madre se dice epidura, o sea, epidural o peridural. Esto pasa tanto, lo de decir epi o peridural pasa a nivel de la columna y del cráneo. La diferencia es que a nivel de la columna tenemos esto que estábamos viendo recién. Este espacio de tejido adiposo, de venas, de arterias. A nivel del cráneo eso no sucede. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la capa más externa, más fibrosa, más resistente, que más cuesta separar cuando uno está disecando de las meninges, es la dura madre. Está compuesta básicamente por colágeno de un montón de tipos, pero mirando el colágeno tipo 1 porque es bastante resistente y dura. O sea, brinda protección a todas las estructuras, brinda fijación también. Y en su capa más interna también se fija la capa externa de lo que se llama la segunda capa de meningia, que es la aracnoides. Entonces, la aracnoides es como la segunda capa meningia y va siempre por dentro de la dura madre. Y la meninge más interna de todas, que está prácticamente pegada al tejido nervioso y que acompaña todas las arterias que ingresan al tejido nervioso. Ahora vamos a ver que el tejido nervioso está irrigado por arterias que se llaman perforantes o penetrantes. Las acompaña la pia madre. Entonces es una lámina súper delgada, pero brinda un sostén más que nada nutricional para todo el tejido nervioso. A su vez, entonces nos quedan formados como dos espacios. Un espacio es entre las dos hojas del aracnoides, que es el espacio subaracnoideo. Y el otro espacio que habíamos hablado recién es el espacio peridural. Entonces, por el espacio subaracnoideo circula líquido cefalorraquídeo. Este espacio, cuando hablamos en términos de anestesia, a veces se dice espacio intradural, porque si nosotros queremos bloquear la sensación nerviosa de un paciente, porque tenemos que hacerle, no sé, una cirugía a nivel de la pelvis, se puede ingresar a tal nivel determinado, a tal segmento de la médula espinal, ingresamos a nivel intradural y colocamos anestesia a ese nivel. Otras veces no hace falta que sea intradural y es peridural o epidural, que es mucho más frecuente, entonces la anestesia se inyecta a este nivel, en este espacio por fuera de la dura madre.
Bien, vamos avanzando. Acá lo que estamos viendo es un encéfalo visto de perfil, o sea que esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Vemos los hemisferios cerebrales, ¿sí? Que recuerden que lo más externo es sustancia gris, por dentro es todo como si fuese una pelota de sustancia blanca y después tiene los ganglios basales, que ahora lo vamos a ver. Esto que se ve en un celeste oscuro o un azul es lo que se denomina sistema vestibular. Por el sistema vestibular es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Es algo que lo vamos a estudiar. Hay una clase de líquido cefalorraquídeo que está bastante interesante. Pero a este nivel del sistema ventricular, estos son los ventrículos laterales. Hay uno izquierdo y uno derecho. Este es el tercer ventrículo y este es el cuarto. Se produce y circula el líquido cefalorraquídeo. A su vez, vemos lo que es el tronco encefálico, con su porción que tiene un mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y atrás de todo y abajo siempre, esta porción es el cerebelo. Ahí, como habíamos dicho, ventrículos laterales, tercer ventrículo y acueducto de Silvio, que es el conducto que conecta el tercero con el cuarto, y el cuarto ventrículo. Ahora vamos a ver un tronco encefálico de frente, o sea, es esto mismo, pero bueno, en un éter que está bastante más detallado. Lo que vamos a ir viendo no es más que las distintas porciones, pero desde frente. O sea, el mesencéfalo es lo más superior. Que hay en el mesencéfalo? Bastantes cosas para destacar. Pedúnculos cerebrales, que son haces bastante gruesos de fibras nerviosas. O sea, es sustancia blanca que conecta cada hemisferio cerebral, el izquierdo y el derecho, con el tronco encefálico. Está la cintilla óptica también, que lleva la vía de la visión. Y bueno, después tenemos la protuberancia, que también es un conjunto de sustancia blanca periférica con varios núcleos centrales, que ya lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, porque cada uno tiene una función bastante específica. Y después, abajo siempre, por debajo del surco bulbo protuberancial, tenemos el bulbo, que está también bastante caracterizado por varias estructuras distintas. La mayoría a nivel de la periferia son sustancia blanca que está o ascendiendo o descendiendo, o sea, o está llevando información al encéfalo desde la periferia, o está descendiendo, está llevando información hacia abajo, que viene de los hemisferios cerebrales, y también tiene ciertos núcleos que son formaciones que funcionan como estaciones de relevo, o sea, que son cuerpos neuronales que están en el medio de una vía de algo, de una modalidad sensorial o de una vía motora. Ya lo vamos a ver más adelante. Todos los cablecitos que uno ve que van saliendo no es más que los distintos orígenes de lo que son los nervios craneales o los pares craneales, que son exactamente lo mismo que los nervios raquídeos, pero a nivel de lo que es el cráneo. Pero es básicamente lo mismo, es un conjunto de fibras con un componente sensitivo o motor y también autónomo que emergen de núcleos que están centralmente, o sea, están tapados por la sustancia blanca, la gran mayoría. Como para destacar del cerebelo, sabemos que el cerebelo cumple funciones bastante importantes en lo que es el aprendizaje, en lo que es el equilibrio, en lo que son las habilidades manuales y sí, también lo que es la destreza motora fina y también la gruesa. Acá lo estamos viendo desde arriba. Vemos un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un tercer lóbulo que es el flóculo nodular. No se ve desde arriba, hay que darlo vuelta y lo vemos a este nivel. A su vez, nos podemos poner más finos y dividir lo que es el vermis cerebeloso, que es esta formación que se ve en el medio, medial, en distintas porciones. No hace falta que uno lo sepa, solamente lo vamos a volver a nombrar cuando por ahí veamos algunas funciones específicas del cerebelo y cómo interactúa el cerebelo con los hemisferios cerebrales y la médula espinal. Vamos a ver el caso de las meninges a nivel del cráneo. Fíjense, esto también es un dibujo del Néter. Tenemos piel. Después viene el tejido conjuntivo subcutáneo, que es bastante grueso y está bastante irrigado a nivel del cráneo por la cuestión de que ahí hay un montón de folículos pilosos. También hay bastantes venas. Después tenemos el hueso, ¿sí? Craneano, en este caso sería un parietal, que tiene una porción bien cortical marcada y una porción más esponjosa, que está todo generada y se ve claramente acá. Tenemos por
instantáneamente y pegado al periósteo, que a veces también se denomina endostio del tejido óseo, en este caso el parietal, pegado a la dura madre. No hay un espacio de grasa como en la columna vertebral. Acá eso no se ve y no está. A su vez, otra cuestión interesante que pasa a nivel del cráneo es que la dura madre forma senos, senos venosos. Como ustedes vean senos o repliegues venosos, es como si fuese una formación, un espacio por donde puede circular sangre, en este caso sangre venosa. Acá vemos, esto es el seno sagital superior, uno de los más importantes, y eso da lugar a que se drene toda la sangre que llega al encéfalo, que sabemos que es un montón, o sea, un 20-25% del gasto cardíaco arterial, o sea, va hacia el encéfalo y tiene que drenar por algún lado. El seno sagital superior que vemos acá es uno de los principales sistemas de drenaje superiores. Acá es como que le hacemos un poco más de zoom. Existe toda una comunicación, lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos líquido cefalorraquídeo, pero hay un drenaje de líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos también, que eso se encarga de unas formaciones que más adelante por ahí vamos a conocer bien el nombre y cómo funcionan. Fíjense también esto a nivel venoso, pero también pasa a nivel arterial, como lo que está en verde acá es la pía madre. Y la pía madre siempre acompaña los vasos que van a ir sentándose en el tejido nervioso. Eso es algo a tener en cuenta como una característica bastante importante de esa hoja meningia, que es la más interna de todas. Bien, con esto, bastante rápido, terminamos esta primera parte de lo que es neuroanatomía, más que nada un paneo general. Ahora va a seguir Linda también con cuestiones básicas de un poco de histología y algo de mielina. Así que bueno, por el momento no mucho más. Cualquier pregunta la pueden hacer ahora o la ponen en el Classroom después. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Me llamo Linda Wen, soy médica recién recibida hace poquito de la FSM UNR y bueno, tengo el agrado de poder compartir con ustedes la primera clase del curso de base bioquímica del sistema nervioso. Entonces, más que nada, como dijo mi compañero, este es una clase donde nos sirve más para ubicarnos y yo creo que la riqueza del curso viene en las clases siguientes, en donde se habla más de la parte de neurotransmisión, la parte de química. Por mi parte, hoy los acompaño con la parte de histología y una breve introducción a la fisiología, ¿sí? Bueno, entonces arrancamos. Primero vamos a hablar de la parte histológica, que sería la composición del tejido nervioso. Tenemos que saber que está compuesto por el protagonista fundamental, neuronas, y las células de sostén, que son los acompañantes, ¿sí? Bueno, una neurona es una unidad estructural funcional del tejido nervioso y está constituida por un cuerpo o soma de la célula nerviosa con todas sus prolongaciones. Este sería el cuerpo, soma, núcleo. Y según la cantidad de prolongaciones citoplasmáticas se pueden clasificar en una neurona multipolar, bipolar, pseudo unipolar y unipolar. Y además, si nos interiorizamos a lo que es la neurona en sí, podemos ver que este sería el cuerpo celular o soma y está compuesta por un núcleo oval o redondo ubicado en el centro y está rodeado por una cantidad variable de citoplasma que también en el caso de las neuronas se va a llamar pericarium. Y a su vez, dentro del citoplasma o dentro del pericarium, tenemos a los corpúsculos de Nisu, que son en realidad cúmulos de retículo endoplasmático rugoso, y después tenemos el retículo endoplasmático liso, que sirve para almacenar iones de calcio, y las neurofibrillas, microtúbulos, filamentos de actina, que sirven para contribuir a la morfología en sí de la neurona. Luego, al igual que la mayoría de las células, tienen el aparato de Golgi, mitocondrias, centrosoma e inclusiones, que básicamente entre todos van a colaborar a la homeostasis de la célula. Luego tenemos las dendritas y los axones, porque recién viste que hablamos
del núcleo. Bueno, pasamos a lo que serían las prolongaciones. Las dendritas son prolongaciones que reciben estímulos de otras neuronas o del medio externo, y una vez recibida la información se la transmite al soma neuronal. No están mielinizadas y generalmente se sitúan cerca del soma. Y los axones son prolongaciones que transmiten estímulos a otras neuronas o a otras células efectoras. Pueden ser clasificadas en neuronas de Golgi tipo 1 o tipo 2. Si el axón viene de núcleos motores del sistema nervioso central, será Golgi tipo 1, y si viene de interneuronas del sistema nervioso central, será Golgi tipo 2. Ahora sí, ya dijimos de las neuronas, pasamos a las células de sostén, que los clasificamos en neuroglia central y neuroglia periférica. De la central tenemos a los astrocitos, que se subdividen en protoplasmáticos y fibrosos, oligodendrocitos, microgliocitos, ependimocitos, y de las neuroglia periférica tenemos a las células de Schwann y a las células satélites. Bueno, comenzamos con la central primero. Los astrocitos son células con forma de estrella, por eso el nombre, que proveen sostén físico y metabólico para las neuronas del sistema nervioso central. Tenemos a los astrocitos protoplasmáticos, que tienen muchas prolongaciones y más que nada están en sustancia gris. Y después a los fibrosos son los que tienen menos prolongaciones, pero permanecen más en la sustancia blanca, ¿sí? Y a su vez, dentro de los astrocitos tenemos a los filamentos de tipo intermedio. Hay múltiples filamentos realmente, pero vamos a enfocarnos por ahí en tipo 3 y tipo 4. La de tipo 3 tiene a la proteína ácida fibrilar, y la de tipo 4 son neurofilamentos pesados, también están los intermedios y los livianos, según la cantidad de aminoácidos que tienen. Y cualquier alteración en el gen que codifique estas proteínas, estos neurofilamentos, pueden dar lugar a patologías. Pasamos a los oligodendrocitos. Poseen menos prolongaciones y se encargan de la síntesis y mantenimiento de la vaina de mielina en el sistema nervioso central, y expresan distintas proteínas como la proteína proteolipídica, PLP, proteína básica oligodendrocítica asociada a mielina, MOBP, opalin, y bueno, acá me hago un mini salto al sistema nervioso periférico, que hay otras proteínas como P0, PMP22, proteína periaxin, así. ¿Qué tenemos para decir de los oligodendrocitos? A modo, para que les resulte más fácil, oligodendrocitos en el sistema nervioso central sirve para síntesis y mantenimiento de la vaina de mielina, ¿no? Y en el periférico podemos decir que funcionalmente serían las células de Schwann. Más o menos cumplen las mismas funciones, nada más que oligodendrocitos se ubica en el sistema nervioso central, y la célula de Schwann sería del sistema nervioso periférico. Dicho esto, podemos profundizar en las proteínas. La PLP es la principal proteína de la mielina en el sistema nervioso central y participa en la estabilización de la estructura multilaminar. Después, junto con la MOBP, también es lo mismo, sirven para brindar más que nada estabilidad. Luego, la proteína opalin o la proteína perisacin sirven más para procesos de mielinización, y en caso de daño de las neuronas, también sirven más para guiar la reproliferación de algunos axones. Ahora pasamos a los microgliocitos y las células ependimarias. Los microgliocitos son células fagocíticas que participan del sistema inmune y se distribuyen por todo el sistema nervioso central, principalmente en la sustancia gris. Originalmente eran monocitos fetales que llegaron migrando, y luego cuando llegaron al sistema nervioso se diferencian en microgliocitos residentes, y frente a algún daño, algún tipo de injuria, pueden transformarse en microgliocitos reactivos
que van a actuar como células presentadoras de antígenos profesionales. Y las células ependimarias forman un epitelio simple cúbico que cubre la superficie interna de los ventrículos cerebrales y el conducto de la médula espinal. Dicho, toda la parte de las células de sostén del sistema nervioso central, pasamos a la neuroglia periférica. Está la célula de Schwann y la célula satélite. Bueno, acá a modo recordatorio, le pongo que en el sistema nervioso central la mielinización está dada por los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico, esto está a cargo de la célula de Schwann que van a rodear tanto a las fibras nerviosas mielínicas como amielínicas. Y además las células satélites, que son células cúbicas que rodean los somas neuronales en los ganglios. Otro dato, antes de pasar a la siguiente diapo, les quería decir que no se lleven por el nombre amielínicas, porque por más que digan amielínica, parece que no tienen mielina y sin embargo tiene. La van a envolver la célula de Schwann, nada más que a diferencia de las mielínicas, las amielínicas tienen una sola capa de mielina. En cambio, las mielínicas tienen varias. Bueno, repasemos un poco acá las membranas biológicas en línea general, ¿sí? Son bicapas lipídicas constituidas por lípidos y proteínas que pueden estar sobre la cara externa o la interna o atravesando la membrana. Y como sabemos, los lípidos que conforman las membranas tienen un polo hidrofílico y dos colas hidrofóbicas. Y entonces, si razonamos, los polos hidrofílicos se orientan hacia el exterior o hacia el interior y las colas que son hidrofóbicas se esconden entre estas cabecitas hidrofílicas. En este gráfico vamos a ver una célula con su membrana, con su bicapa lipídica, y la segunda es como una simplificación, la tercera es cuando esta célula se achata, y la cuarta es cuando lo rodea al axón. Y ahora vamos a comparar la diferencia entre vaina de mielina y las otras membranas plasmáticas de cualquier célula en línea general. Vamos a ver que la vaina de mielina tiene un 80% de lípido y solamente 20% de proteína, a diferencia de las otras membranas, tiene 50 y 50 de distribución. Y además, ¿qué podemos decir? Dentro de los lípidos, de este 80%, 40% es de colesterol, 40% fosfolípidos y 20% glicolípidos. Y en las otras, ¿qué tenemos? Solamente 25% de colesterol y 65% fosfolípidos y 10% glicolípidos. Esto es porque en la vaina de mielina vamos a necesitar más colesterol para darle más estabilidad y además porque nos va a servir de aislamiento eléctrico eh, con las otras neuronas. Bueno, acá vienen los grafiquitos de torta para que sea más, que sirva para más memoria visual. Tenemos la vaina de mielina, colesterol y fosfolípidos en el mismo porcentaje, glicolípidos, proteínas, y acá en las otras tenemos mayoritariamente proteínas, no, perdón, 50% de proteínas, y dentro de los lípidos mayoritariamente fosfolípidos. Y en segundo lugar colesterol, y por último glicolípidos. Bueno, otro cuadro donde se demuestra el porcentaje de lípidos, pero esta vez ya no de una comparación que surge del sistema nervioso versus otros, sino entre sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. El colesterol abunda más en el central. Bueno, ya que estamos hablando de tanto colesterol, un dato interesante sería que el cerebro tiene 20% del colesterol del cuerpo humano y se incorpora en las balsas lipídicas en el retículo endoplasmático liso y se asocia a proteínas del aparato Golgi para alcanzar a la membrana a través de vesículas. El transporte del colesterol hacia las membranas se lleva a cabo a través de la proteína NPC1 y NPC2.
Básicamente, primero es que el NPC2 va a llevar el colesterol desde los endosomas y se lo va a entregar al NPC1. Y el NPC1 lo manda al aparato de Golgi y a partir de allá a las membranas, que sería su lugar definitivo. Ahora, cualquier alteración de estas dos proteínas nos daría enfermedad de Niemann-Pick tipo 1 o tipo 2, según cuál sea la proteína afectada. Bueno, no entren en pánico porque a continuación van a aparecer muchas vías y la idea jamás va a ser que se aprendan de memoria todas las vías. Sí, por ahí algunas que otras enzimas que si estudian medicina nos va a servir para entender mejor, ¿no? Para la síntesis de colesterol tenemos que arranca a partir de acetil-CoA, luego pasa a hidroximetilglutaril-CoA y a través de la enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa tenemos ácido mevalónico y después se forma granilpirofosfato y por último colesterol. La vía completa tiene como 27 pasos. Lo que me interesa acá por ahí es decirles que la enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa va a ser el blanco de algunos fármacos que sirven para controlar la dislipemia, por ejemplo, las estatinas, ¿sí? Y bueno, otros lípidos sería la galactosilceramida. Son esfingolípidos casi exclusivos de la célula de Schwann y oligodendrocitos y su función más que nada es para contribuir a la forma compacta multilaminar de la vaina de mielina. Y acá está también la vía de cómo se sintetiza. Le pueden poner pausa al video y si tienen ganas lo leen. Em, acá, los plasmas lógenos, que comienza con la síntesis de... No, perdón. Comienza en el peroxisoma, donde la enzima dihidroxiacetona fosfato aciltransferasa va a formar el 1-acil dihidroxiacetona fosfato 3-fosfato y es una enzima clave en la síntesis y su carencia lleva a la disminución en la síntesis de plasmalógenos y a su vez va a determinar que haya deficiencia en la síntesis de mielina y en su empaquetamiento. Acá otro lípido, fosfatidilcolina, que forma parte de la mielina y especialmente está en la lámina externa. Y como ustedes pueden ver, el glicerol 3-fosfato puede venir de distintos lugares. Puede venir del... Pero en el sistema nervioso solamente tenemos glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Y luego va a recibir el agregado de ácidos grasos en posición 1 y 2 para dar 1,2 diacilglicerol fosfato y luego se hidroliza en el enlace éster y que se liga al fosfato por acción de la enzima fosfolípido fosfatasa para dar diacilglicerol y así sucesivamente. Pasamos a las esfingomielina, que son compuestos de ceramida unida a fosfocolina y tienen un rol importante también en el mantenimiento de la estructura de la vaina de mielina. Pasamos a los ácidos grasos. Como ya mencionamos, la mielina tiene alto porcentaje de ácidos grasos saturados de cadena larga y esto le permite dar mayor rigidez y como tiene carácter hidrofóbico, hace que la mielina en sí tenga alta impermeabilidad a iones y eso, como dije anteriormente, sirve de aislamiento eléctrico del axón. Entonces, sabemos que las células de Schwann y los oligodendrocitos tienen una activa síntesis de ácido graso de nuevo a partir de acetil-CoA. El acetil-CoA mitocondrial, al estar en exceso por la inhibición del ciclo de Krebs por el ATP, se transforma en citrato en la mitocondria, sale al citosol, donde se transforma nuevamente en acetil-CoA, y este luego se carboxila para dar malonil-CoA. Y es una molécula que va a alimentar a la enzima multifuncional ácido graso sintetasa, ¿sí? Que se encarga de formar ácidos grasos.
Este proceso de síntesis de ácido graso por la enzima va a dar ácidos grasos de 16 carbonos, que luego se elongarán en el retículo endoplasmático liso para hacer ácidos grasos saturados de cadena mucho más larga que 16 carbonos. Bueno, dicho eso, vamos a hablar de la barrera hematoencefálica, que constituye un filtro selectivo para distintas sustancias, gracias a las uniones oclusivas presentes en el endotelio capilar. ¿Qué característica podemos decir de esto? Que son poco permeables para sustancias muy hidrosolubles y son permeables para sustancias liposolubles como narcóticos y el alcohol. Y como ejemplo, podemos poner que para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que una de las características es que tiene niveles bajos de dopamina. Entonces, nosotros qué podríamos pensar, bueno, le daríamos dopamina al paciente y mejoraríamos todo su cuadro. Y no. La dopamina en sí es muy soluble en agua, que es lo que le hace impermeable a la barrera hematoencefálica. O sea, si le damos dopamina a un paciente, quedaría solamente en el torrente sanguíneo porque no pasa al sistema nervioso donde debería ejercer su acción. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y usamos L-Dopa, que es mucho menos soluble, atraviesa la membrana y luego se va a transformar en dopamina por medio de carboxilasa. Ahora pasamos a la barrera hemorraquídea, que sirve para filtrar líquido cefalorraquídeo de la sangre y está compuesta por el endotelio capilar fenestrado, membrana basal del capilar, membrana basal del epitelio glial y el epitelio coroideo, que está unido mediante sonura occludens y, como dije anteriormente, es para filtrar y fabricar líquido cefalorraquídeo a partir de la sangre. Bueno, ahora retomamos un poco con el contenido de anatomía que vimos cuando dio Mateo, ¿sí? Bueno, como decíamos, las meninges rodean el encéfalo y la médula espinal, el nervio óptico y las porciones iniciales de los nervios craneales y espinales. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de meningitis, para los que estudian medicina, decimos que son inflamación de las leptomeninges. ¿A qué hacemos referencia con eso? Que es inflamación de aracnoides y pía madre. ¿Y por qué, dato color, en la sintomatología de fotofobia, sonofobia? Porque justamente estas meninges rodean el nervio óptico y las porciones iniciales de otros nervios craneales, entonces al paciente le va a molestar la luz o el sonido. De afuera hacia adentro, desde el exterior hacia el interior, vamos a ver que está compuesta por dura madre, aracnoides y pía madre. Bueno, de la dura madre podemos decir que es una membrana gruesa, de tejido conectivo fibroso, y está separada de la aracnoides por un espacio subdural que contiene poco líquido. Y además, anatómicamente podemos decir que está la dura madre encefálica y la dura madre espinal. La dura madre encefálica se continúa con el revestimiento perióstico interno del cráneo y en línea general es un espacio virtual que frente a traumatismos se puede formar un hematoma y ahí ese espacio virtual que no existía previamente puede transformarse en un espacio físico. Y en cambio, en la dura madre espinal, sí está separada del periósteo de las vértebras mediante un espacio que se llama epidural, y ahí tenemos grandes cantidades de vasos sanguíneos, venas, tejido adiposo. Luego, de la aracnoides, su nombre les debe sonar a arácnidos, es más que nada una descripción de su característica, porque es una membrana delgada de tejido conectivo, también cubierto por epitelio plano unido mediante células occludens, y tiene dos hojas, una que dijimos está pegada a la dura madre y la otra está adherida a la pía madre. Y así tenemos ese espacio subaracnoideo y es donde viaja el líquido cefalorraquídeo. Y a su vez, ahora viene la parte de arácnidos,
que está atravesado por numerosas trabéculas que vinculan aracnoides a la pía madre, por lo que le da un aspecto de telaraña, entonces por ahí el nombre de aracnoides. Finalmente, la membrana más interna que tenemos es la pía madre, es una membrana delgada y blanda de tejido conectivo. En su superficie interna tenemos al epitelio plano unido mediante nexos y desmosomas, y debajo de la pía madre está el espacio subpial que tiene las ramificaciones de las arterias. Y esta membrana va a acompañar al, al trayecto de la irrigación de la arteria que llega al sistema nervioso y va desapareciendo recién a nivel de lo que sea capilares. Y el espacio entre los vasos y la hendidura que realiza esta vía madre se llama espacio perivascular de Robin-Virchow. Bueno, hasta ahí llegamos con la parte de histología. Ahora es una breve introducción, porque se va a profundizar más en la segunda clase, de la fisiología del sistema nervioso. Y para comprender fisiología del sistema nervioso, vamos a decir que las neuronas sintetizan proteínas en el soma y van a transportarlo a su zona secretora, que está localizada al final del axón. El transporte puede ser anterógrado o retrógrado. Y hay dos tipos de sinapsis. Está la química y la eléctrica. En nuestro sistema nervioso central, principalmente, vamos a usar la sinapsis química, que quiere decir que todas las comunicaciones entre las neuronas se van a realizar a través de neurotransmisores que se liberan hacia la hendidura sináptica. Y después, también estos fenómenos de voltajes eléctricos se van a medir en milisegundos y en milivoltios. Y ahí tenemos el potencial de membrana en reposo, que es un estado estacionario que se mantiene a base de gasto energético. No es una situación de equilibrio en que los flujos de gradiente eléctrico y químico son iguales, pero en signo contrario. En el estado de reposo en sí de la membrana, permanece en un valor constante, pero gracias al aporte de energía por los transportes activos y flujo pasivo de iones a favor de sus gradientes electroquímicos, la concentración de potasio es mayor en el interior que en el exterior de las células, gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, el potencial de membrana siempre va a tender hacia el potencial de equilibrio del potasio, y eso me dice que el potencial de membrana en reposo suele ser menos 65 milivoltios, más o menos. Y en la excitación, donde se abren los canales de sodio, el sodio va a entrar y el sodio, su potencial de equilibrio ronda los positivos 60 milivoltios. Entonces cada uno va tirando el potencial hacia su lado y el efecto resultante entre el potencial de equilibrio del potasio versus el potencial de equilibrio del sodio que estaría entrando a la célula, nos daría un valor absoluto de más 20 milivoltios, porque este potencial de reposo se va a quedar cada vez menos negativo y tenemos al potencial postsináptico excitador. Y si lo vemos en el gráfico, supónganse que acá sería un menos 65 y lo va subiendo cada vez a un menos 45 más o menos. Entonces tenemos más o menos 20 milivoltios de diferencia entre uno y otro. Y si se sigue excitando, ahí se va a despolarizar en forma de potencial de acción y se va a transmitir el mensaje que se tenga que transmitir. Luego, cuando se va inhibiendo, se abren los canales de cloro y entran a la célula, y esta vez también van a salir los iones de potasio. Entonces, la negatividad va a ir aumentando cada vez más hasta llegar a la hiperpolarización de la membrana. Y ya que estamos hablando de todos los canales, esto es más que nada a modo informativo,
que los canales de sodio activados por voltaje están formados por una proteína de más o menos 2000 aminoácidos, conocida como cadena A, y después también una o más cadena de proteínas conocidas como cadena B. Em, y para identificarlo se utilizan las siglas SCN, que sería canales de sodio, un numerito y A o B según qué tipo de cadena, ¿no? Y están, como ven, distribuidos en distintos lugares del sistema nervioso. Por ejemplo, el SCN11A está en el periférico, el 2A está en el hipocampo, 1A en el cerebro, 3B que regula el poro de la subunidad A para producir una apertura más lenta, sostenida, así, se ubica en distintos lugares. Y con respecto al canal de potasio, también tenemos siglas para identificarlos. KCN, una letra y un número. Entonces KCNK2 está presente en el sistema nervioso, el H2 en el músculo cardíaco, el A4 en el sistema nervioso y en el corazón. Lo mismo sucede con el canal de cloruro, que es CLCN6, o sea, CLCN y un número, que es el 6 y el 3 es lo que nos interesa y está presente en el cerebro. Finalmente, la bomba que mantiene posible a todo esto, lo de potencial de acción, potencial de reposo, la bomba sodio-potasio ATPasa, que se asigna con ATP, un número, una letra y un número. Y como todo esto surge a partir de genes que pueden codificarlo, la deficiencia en algún gen que está asociado a ATP 1A1 produce una variante de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth caracterizada por debilidad y atrofia muscular, y si el gen está en ATP 1A2, probablemente la persona tenga migraña familiar hemipléjica, entonces la persona va a sufrir dolor de cabeza, irritabilidad, fotofobia y otros síntomas, precedidos por vasoconstricción arterial craneal. Finalmente, están los canales de calcio voltaje dependiente, que son canales de calcio voltaje activado de tipo N, y se asigna CACN A1B, y está más que nada en la membrana presináptica. Se conforma con un tetrámero de cadenas alfa 1, alfa 2, beta 1 y delta en relación 1, 1, 1, 1. Bueno, acá tenemos un grafiquito de la anatomía fisiológica de sinapsis. Esto lo que ven acá son mitocondrias, y acá tenemos las vesículas que adentro de ellas tenemos neurotransmisores. Y acá los canales de calcio a modo representativo. Entonces, si causamos un potencial de acción, hay influjo de calcio y además las mitocondrias que nos suministran energía. Esto hace que estas vesículas se vayan fusionando cada vez más cerca de la membrana y se vayan liberando a la hendidura sináptica. Una vez liberado en la hendidura sináptica está el receptor que expresa proteínas receptoras, va a recibir esta sustancia química y lo transmite a través de distintos tipos de mensajeros, pero bueno, el más frecuente es el sistema de proteína G, que es una proteína conformada por 3 porciones, alfa, beta y gamma, y cuando llega un estímulo, la porción alfa se desprende y puede tener distintos destinos, como apertura de canales iónicos, activar el AMPC cíclico, el GMPC, activar enzimas intracelulares y activar la transcripción génica. Ah, bueno, justo tenía el gráfico acá. La sustancia transmisora llega a la proteína receptora, la porción alfa se desprende y tiene todos estos destinos. Y creo que hasta ahí llegamos. Sí, acá le dejo la bibliografía y finalmente muchas gracias por su atención.